de Hechos 11, todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. ¿Qué había sucedido antes? ¿Qué había sucedido con Pedro? Porque el versículo les dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que están en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué habían oído los hermanos? ¿Qué fue lo que había pasado con Pedro? En el capítulo anterior que el anciano Eliseo nos dio, él nos enseñó cómo
Pedro tuvo una visión de esos lienzos que se menciona, en el cual se le enseñaron animales impuros, que Dios le dio la orden de que los matara y comiera. Eso era lo que Dios le estaba ordenando a Pedro. Y eso que le estaba ordenando era contrario a las leyes judías que le habían enseñado a Pedro. Pedro por eso se había negado a hacerlo. Pedro tenía cierto rechazo a hacer eso, ¿verdad? No está escrito cuáles fueron los animales que vio Pedro. Simplemente se dice que eran reptiles, que eran aves, pero no se dice qué era exactamente. Pero en el libro de Levítico, ahí viene todos los animales que eran considerados impuros y limpios. Y seguramente Pedro, un estudioso de la palabra, sabía que esos animales eran impuros, por lo cual no quería comerlos. Después de este evento, Dios envía a Pedro a la casa de un soldado romano llamado Cornelio. Y dice ahí la palabra que cuando él llegó a esa casa, Cornelio lo estaba esperando con su familia, con sus amigos íntimos y con otras personas. Y cuando llegó Pedro, el soldado le dijo los motivos de por qué lo había llamado. Y Pedro lo único que hizo fue predicarles el evangelio a toda la familia. Y cuando les predicó el evangelio, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos, sobre la familia, sobre el soldado, sobre los invitados y con todos, y todos fueron llenos del Espíritu como ellos habían sido en el Pentecostés. Eso fue lo que habían oído los apóstoles. Y por eso empiezan diciendo, cuando oyeron lo que había pasado, dice, los hermanos que estaban en Judea, también los gentiles, habían recibido la palabra. Ellos estaban pensando, ¿qué vamos a hacer? Me imagino yo, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Por qué Pedro hizo eso? Llegó el tiempo en que Pedro sube a Jerusalén y lejos de felicitarlos, lejos de hacerle una fiesta, porque a través de la predicación había hermanos que se habían convertido a Cristo, no pasó nada de eso. Todos los discípulos, todos los apóstoles de la circuncisión, que eran los más extremistas, ¿qué hicieron? Empezaron a juzgar a Pedro, empezaron a criticarlo, empezaron a cuestionarlo, pero todos comenzaron a, como decimos nosotros, a latigarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué era lo que le criticaban? Si vemos qué era lo que le criticaban, no era algo sobre su teología, algo sobre su fe, su creencia. Le dijeron, ¿por qué entraste a casa de esos gentiles? ¿Y por qué comiste con ellos? En pocas palabras, ¿por qué te juntas con ellos? Ellos no son de nuestro círculo íntimo. Ellos no tienen por qué juntarse con nosotros. Y podemos ver cómo Pedro les empieza a decir todo lo que pasó. Ellos no sabían todo el contexto. Y a veces nosotros así nos pasa. Empezamos a criticar, no tenemos todo el contexto de por qué Dios está haciendo cosas con la vida de alguien o con la vida de nosotros mismos. Dice la palabra que entonces Pedro les empieza a relatar paso a paso todo lo que le había sucedido. Les relata cómo fue Dios quien dirigió todos y cada uno de los sucesos por los que lo había llevado. ¿Para qué? Para que se cumpliera el plan maravilloso de la gracia del Señor sobre esas personas. Lo que Dios le mostró a Pedro en ese lienzo no era solamente una lección de comida ni una receta de cocina, hermanos, sino una profunda revelación de la naturaleza de Dios, una profunda revelación de la salvación y de lo que era el pacto antiguo. Recordemos que el pacto antiguo contemplaba leyes dietéticas que separaban lo limpio de lo impuro, ¿sí? Que viene ahí en Levítico 11. Esta distinción entre lo limpio y lo impuro tenía un propósito, no era nada más por separarlos. El propósito era recordar al pueblo de Israel
que debían de ser santos y separados del pueblo de los gentiles. Ellos deberían de ser santos y no mezclarse con los otros pueblos, ¿verdad? A partir del versículo 9 dice: entonces la voz me respondió desde el cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cuando Dios le dice a Pedro estas cosas, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro, Dios le estaba anunciando a Pedro que el muro que separaba a los gentiles o a los judíos de los gentiles había sido derribado, había sido destruido, que ese muro ya no existía. Estaba anunciando que entre esos pueblos estaba la unión de Dios. Lo que nos limpió ante Dios, mis hermanos, a todos nosotros, no fueron ningún rito, no fueron ningún ritual, no fue cumplir ninguna ley. Lo que nos limpió a nosotros fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso, éramos impuros, pero su sangre nos limpió de toda impureza. Podemos ver cómo en lo que Pedro hablaba, podemos ver cómo que él quería aferrarse a su pureza ritual. Una pureza ritual que Dios mismo estaba declarando que ya estaba obsoleta, que no tenía más vigencia, que eso había sido derribado y quebrantado y no podía seguir siendo de la misma manera. Esto nos enseña, o yo aprendí, hermanos y amigos, que el legalismo a menudo se interpone entre las relaciones interpersonales o entre iglesias, o a veces entre naciones, entre pueblos enteros. El legalismo lo que hace es separarnos a veces unos de otros, en lugar de juntarnos. Muchas veces nosotros hacemos uso de ese legalismo y pretendemos ser más santos que Pedro, por medio de ese legalismo humano que a veces practicamos. Y no entendemos, o lo hacemos porque no entendemos la magnitud de la grandeza de los planes de Dios y su gracia soberana sobre la salvación para todos los que Él ha escogido. Nuestro legalismo se interpone a veces entre los planes de Dios para traer a sus pies a gente que a veces llega con nosotros y quiere usarnos como un medio, pero nosotros levantamos ese muro, ponemos esas aduanas y no damos cabida a esas gentes en nuestros círculos. Cuando Pedro acaba de relatar todo lo anterior, el enojo que sentían los apóstoles en un principio, que le reclamaban y le decían, dice la palabra que cambió por completo, y entonces todos ellos empezaron a glorificar a Dios. Cuando supieron que el Espíritu Santo también había caído sobre esos gentiles, ellos se pusieron contentos de la manera que lo había hecho y empezaron a glorificar a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. A partir del versículo 19 nos lleva a otro espacio, la palabra. Y nosotros hemos visto a través del libro de los Hechos cómo después de la muerte de Esteban, los discípulos fueron dispersados, salieron por todos lados. Muchos llegaron a Chipre, a Cirene, fueron a varias ciudades. Pero la palabra nos dice aquí que muchos de esos judíos que salieron no se juntaban con los gentiles, buscaban solamente hablar de la palabra a los judíos. Pero dice que otros hermanos de Chipre, ni siquiera aquellos que habían convertido, yo creo, fueron los que encargaron, los que dispusieron su corazón para hablarle a los no judíos en Antioquía. Ellos fueron los que salieron de su confort, de su círculo íntimo, y fueron a hablar a aquellos que no conocían de la palabra de Dios. Y la ciudad de Antioquía tenía cierta perspectiva, el mundo tenía cierta perspectiva de ella. Así como nosotros aquí en Monterrey
normalmente los de la República Mexicana nos conocen porque aquí está el Cerro de la Silla, o porque comemos cabrito, o porque hacemos la carne asada, ¿verdad? Tenemos una característica por la cual nos conocen como regios. De la misma forma pasaba con los habitantes de Antioquía. Ellos eran conocidos, pero no por nada que pudieran ellos gozarse. Ellos eran conocidos por los pueblos por su gran inmoralidad. Era la tercera ciudad más importante de los romanos, en tamaño, en jerarquía y en poder, pero era también la ciudad conocida por su gran inmoralidad. Pero es allí, hermanos, donde esa ciudad donde abundaba el pecado, donde Dios elige que nazca una iglesia vibrante, una iglesia grande, una iglesia increíble. Cuando los discípulos escucharon que la iglesia estaba creciendo, ¿qué pasó? Enviaron a Bernabé a que los pastoreara. Y cuando llega Bernabé, se regocija con todo eso y les dice que no se separen de la palabra de Dios, los exhorta que sigan siendo fieles a la palabra de Dios. Y la iglesia dice que se multiplicaba y se multiplicaba. Y imagínense qué tanto se creció que Bernabé entendió que él no podía hacer todo el trabajo solo. Él pensó, esto tiene que ser un trabajo en equipo. Entonces, ¿qué hizo? Se preparó, fue a la ciudad de Tarso y fue a buscar a Pablo para que le ayudara. No sabemos si Pablo le dijo sí inmediatamente, lo tuvo que convencer, no se lo dice nada de eso, pero seguramente Pablo estuvo dispuesto desde que llegó Bernabé con esa propuesta. Dice que regresaron a Antioquía y estuvieron enseñándoles allí por un año. Por un año. Esa iglesia creció tanto, esa iglesia decía que las manos de los que estaban enseñando no eran suficientes. ¿Sí? En ese tiempo que estuvieron enseñándoles Bernabé y Pablo, ¿verdad? Dice que los estuvieron enseñando. Imagínense la manera que les habrían enseñado la palabra de Jesús, la manera en que ellos demostraron el evangelio a todo ese pueblo de gentiles que no conocían de Jesús. Imagínense la maravillosa manera que cambió la vida de esa ciudad. La gente cambió tanto que hablaban como Jesús, amaban como Jesús entre ellos, perdonaban como Jesús y enseñaban a otros como Jesús, pareciéndose cada día más a Jesús. Y es precisamente que ahí es con esa imagen la sociedad de esa ciudad pecaminosa, al ver cómo se comportaban, cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo se amaban, cómo compartían, es que los empiezan a llamar por primera vez cristianos. ¿Sí? Imagínense el impacto de esos varones de esa iglesia junto con mujeres, para que todos los demás quisieran llamarlos. Ellos hablan como Jesús, lo mismo que le decían a Pedro, tú andabas con él, tú, así ellos también, ustedes hablan como Jesús, ustedes son Jesús, de tal manera que les llamaron cristianos por primera vez. ¿Cómo es posible que llegue a suceder eso en una ciudad de pecado? ¿Cómo es posible que llegue a suceder eso en una ciudad alejada donde vivían puros gentiles? Bueno, ¿qué es lo que pasó en Antioquía, mis hermanos? Pues en Antioquía los discípulos hicieron una cosa, se dedicaron a predicar fielmente el Evangelio de Jesús. No enseñaron filosofía, no predicaron ninguna reglas judías, predicaban únicamente a Jesús. Esa predicación de la persona de Jesús transformó una ciudad pagana y pecadora en seguidores de Cristo, como nunca antes se había visto. Aquí podemos ver, hermanos, que la iglesia
necesita líderes y miembros llenos del Espíritu Santo, que se preocupen porque los demás conozcan del Señor, que se preocupen por las vidas de aquellos que necesitan de Cristo. No que les enseñen cosas o experiencias personales, necesitan la palabra de Dios. Necesitamos todos ser edificados con la palabra de Dios. Solamente de esa manera podemos parecernos más a Jesús. Y fue tanto lo que ellos impactaron la vida de esas personas que la ciudad cambió completamente. La iglesia cambió completamente. ¿Cómo nos damos cuenta de eso, mis hermanos? ¿Cómo podemos decir que en verdad cambió? Bueno, podemos ver el cambio en que una iglesia integrada mayormente de gente gentil que no conocían a Cristo, en un acto de amor se desprende de sus bienes materiales y envía ayuda económica a aquellos hermanos que estaban padeciendo hambre en Judea, como fue la profecía de Ágabo. Podemos ver cómo la iglesia transformó a esos hermanos contra un pueblo que eran rivales, donde toda diferencia étnica o toda barrera étnica y cultural, hermanos, murió en la caja de las ofrendas. Depositaron ahí todo su amor por los hermanos. Enviaron todo lo que podían enviar para ayudar a un pueblo que antes había sido su enemigo. ¿Qué estamos nosotros haciendo por las demás personas? ¿Qué estamos haciendo en lo personal y como iglesia por las demás personas que necesitan ayuda? Tal vez no económica, tal vez no, pero muchos necesitan ayuda espiritual, muchos necesitan un consejo, muchos necesitan una oración, pero todos necesitan a Jesús, mis hermanos. Todos, además de eso, necesitamos a Jesús. Y nosotros podemos darles a Jesús, podemos predicarles el Evangelio, podemos transformar su vida como estos hermanos transformaron la vida de ese pueblo pecador, de ese pueblo que estaba separado de Dios, un pueblo que no tenía esperanza. Solo el poder de Cristo pudo reunir a judíos y gentiles en una misma mesa, derribando el profundo odio que existía entre esas dos naciones por años, mis hermanos. Juntos llegaron a ser, esos dos pueblos juntos que se peleaban, formaron una iglesia y ambos llegaron a ser conocidos como cristianos. Imagínense el impacto de todo eso en la ciudad, en todo lo que lo llevan. Yo creo que no nada más en esa ciudad, yo creo que traspasó esa ciudad, todo lo que ellos estaban haciendo ahí. Matthew Henry tiene un comentario que me gustó mucho. Quiero leérselos porque me llegó. Dice: llevar el nombre de Cristo es una demanda de santidad. Si nos llamamos cristianos, nuestras vidas deben ser un monumento público de la persona de Jesús. Tiene un propósito el que nos llamen así. Lo voy a repetir. Llevar el nombre de Cristo es una demanda de santidad, hermano. Si nos llamamos cristianos, nuestras vidas deben ser un monumento público de la persona de Jesús. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! ¡Qué gran responsabilidad tenemos para enfrentar un mundo afuera igual que Antioquía? ¿Qué estamos haciendo para poder convertir a toda esa ciudad que está fuera de estas paredes en una iglesia vibrante como la que se formó en esa ciudad? Los prejuicios raciales, sociales, económicos y de cualquier índole, mis hermanos, siguen existiendo. Nos cuesta mucho aceptar a personas en nuestro círculo íntimo, pero tenemos que tener presente lo siguiente: cada vez que tú
quieras rechazar a una persona o cada vez que quieras juzgarla, cada vez que la veas, quiero que me acompañen a ver lo que dice Efesios 2. Por favor, del capítulo 11 al 13. Dice, por tanto, acordémonos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros éramos esa Antioquía, así estábamos. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero la buena noticia dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Mis hermanos, nosotros no somos nadie que pueda traer la salvación a los demás. No somos quien no aceptar o aceptar a gente en la iglesia. Tal vez en tu vida íntima, en tu círculo puedes hacerlo, pero aún así puedes ver lo que Cristo nos ha enseñado. El Evangelio nos ha llevado a derribar esos muros, a derribar esas aduanas, a cancelar esas leyes judías internas que tenemos obsoletas y a cambiar nuestro corazón por un corazón sensible a la necesidad de los demás. Fue Dios quien tomó la iniciativa para romper todo paradigma humano, mi hermano. Es Dios quien en su soberanía levanta a su iglesia donde Él quiere, desafiando todas las tradiciones. La salvación solo corre por cuenta de Dios y por nadie más. Nada podemos hacer para alcanzar su salvación. Dentro de su pueblo, hermanos, Él no tiene círculos íntimos. Cristo se entregó por todos, una vez y una sola vez y para siempre. Podemos ver cómo el amor de Dios rompió toda barrera, hermanos, que pudiera limitar que otros le conocieran. Nosotros debemos de seguir como Bernabé y como Pedro en esta historia, o en esos hechos, todo lo que ellos hicieron para que esa ciudad fuera transformada. El amor de ellos por todas esas personas es lo que debe de recaer en nosotros para poder amar a las personas que están allá afuera. No quedarnos en nuestro círculo íntimo de que solamente nosotros, solamente los que lleguen aquí. Tenemos que ir por los que se pierden, hermanos. Dios dijo, id y haced discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones. A todas las naciones, mis hermanos. No nada más entre nosotros.